Dando una gloria y una alabanza con nuestras palmas al Eterno. Bienvenidos sean todos ustedes a Raíces de la Fe. Shabbat Shalom. Amén. Aleluya. Qué bueno tenerlos a todos ustedes acá presentes, hermanos. Agradecidos con el Señor siempre que nos permite enseñar, compartir la enseñanza con ustedes. No solamente aprendemos de aquí para allá, pero de allá para acá también. Damos las gracias también al Eterno que nos permite llegar a mucha gente a través de las redes sociales y los videos. Gracias, Padre, por permitirnos que la tecnología esté al servicio de tu Santa Torah. Gracias, Padre Santo, que también podemos utilizar estas herramientas en el reino tuyo, estableciendo tu voluntad a través del Mesías Yeshua. Gracias. En esta tarde nosotros estamos celebrando, como lo dije anteriormente, antes que entráramos, voy a ponerlo acá para que no se me escape ninguno de estos puntos. Estamos celebrando hoy el Shabbat Mevarjim, que es el último Shabbat del mes de Iyar, que es el segundo mes del calendario hebreo, pero estamos comenzando el mes de Nisan al caer el sol. Esta tarde, al caer el sol, al anochecer, estaremos entrando al nuevo mes de Sivan, que es exactamente el día cuando, o el mes cuando se recibe la Torah, exactamente 6 días de aquí en adelante. El jueves de esta semana que entra estaremos celebrando esa grandiosa fiesta de Shavuot o Pentecostés. También estamos celebrando que es el Shabbat 250, refiriéndose a la independencia de los Estados Unidos, celebrando también la contribución del pueblo judío a la consumación de esta civilización llamada los Estados Unidos de Norteamérica. Y también no con coincidencia, pero coincidentalmente es lo que quería decir. Hoy comenzamos el libro de Bamidbar, que es el libro de números. Y esta noche comenzaremos ese tercer mes de Nisan. Así de muchas cosas por qué celebrar, y por eso es que es un día de mucha importancia. Hoy estamos estudiando, como lo dije, lo acabo de mencionar, Bamidbar, que significa, si se traduce, ¿verdad?, de acuerdo a cómo está traducido, serían números, pero que directamente o literalmente se debe traducir en el desierto. Hoy decidimos poner nada más desierto. Bamidbar, desierto. Y como subtítulo, la línea del umbral. La línea de ese umbral, esa línea divisoria que establece una puerta. Que usted puede decir, estoy afuera o estoy adentro de un lugar. Estoy dentro de la línea o estoy afuera de la línea. Entonces, esa línea del umbral, decisión que separa y matriz de tu cambio. La línea de tu umbral, de esa puerta. ¿Ok? Es donde tú decidiste. Es donde nosotros decidimos. Es donde vos decidiste. Estar de este lado o estar del otro. Pero en ese proceso de decisión, que muchas veces se toma a la ligera, muchas veces se toma repentinamente, a veces porque te presiona la vida, a veces porque nos presionan situaciones, a veces porque hay presiones familiares, presiones sociales. Pero que la mejor decisión es cuando la has pensado, tomaste tu tiempo. Es cuando tomaste la dedicación de pensar lo que ibas a hacer. Y entonces cuando decides cruzar esa línea, es porque no pensaste que esa línea es simplemente una raya, sino que entiendes que dentro de esa raya hay un espacio, es una amplitud de tiempo, espacio, lugar, donde hay que hacer cambios. Podemos rápidamente pasar de estar afuera a estar adentro, o de estar adentro e irte hacia afuera. En el caso de que quieras salir de una situación mala, tienes que salir de esa cueva mala y pasas al umbral hacia afuera. En caso de que estés afuera y te está yendo mal en la vida, necesitas entrar a la voluntad de Dios. Tienes que pasar ese umbral. Pero esa línea que establece ese límite es lo que determina o te debe de implicar, te debe de proyectar esta idea, que
hay que pasar un proceso de cambio. Y esa línea, aunque se mira delgadita, cuando la observamos espiritualmente, te das cuenta que pueden llevarse tiempo, meses, podemos decir días, semanas, meses, años, dependiendo de la calidad de entrega que demos, del nivel de inversión que pongamos en ese proceso de cambio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Me están entendiendo? A veces tomamos decisiones rápidas y de repente nos damos cuenta, wow, debí haber pensado esto mejor. A eso es a lo que me refiero. A veces tomamos decisiones rápidas y de repente podemos, dependiendo de la situación, porque hay situaciones diferentes. Tomaste una decisión rápida y dijiste, wow, ¿por qué no había tomado esta decisión antes? ¿Por qué me tomé tanto tiempo? Y caes de que esa fue la mejor decisión que en tu vida. O de los últimos años de tu vida, como sea. Pero hay experiencias diferentes, hermano. Pues esto es lo que le está pasando al pueblo de Israel en el desierto. En el momento de que el pueblo de Israel decide aceptar la instrucción de Hashem, de que ellos tienen que hacer el sacrificio de aquel cordero en el umbral de su puerta, de las casas en Goshen, las casas de los israelitas que están cautivos en Egipto. Ya lo hemos estudiado bastante, no voy a entrar en detalle. Con la sangre que se recoge al pie del umbral, es lo que le dice la Escritura. Imagínense, este es el umbral de su puerta, el marco de su puerta. Hay una madera a la izquierda, una madera superior, una madera al lado derecho, ahí está el marco de la puerta. Abajo normalmente no hay un pedazo de madera. Hoy en día se hacen las construcciones así, pero en aquel tiempo no. En la antigüedad no se ponían nada, no se ponía un pedazo de madera en la parte de abajo. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese lugar, en esa línea, se puso el recipiente donde se iba a recoger. ¿Por qué? Porque se degolla el animal y se cuelga en la puerta y se recoge la sangre. Esa sangre que se recoge se va a esparcir sobre los dinteles de la puerta. El marco de abajo también fue, de alguna manera cayeron gotas de sangre. Tuvo que haberse mojado algo, ¿me está entendiendo? Entonces, lo que me estoy refiriendo, lo que estoy tratando de es pintarles a ustedes un entendimiento. Se hizo en el momento que el pueblo hizo ese detalle, estaban prácticamente haciendo unas 2 o 3 cosas. Uno, renunciando a los dioses de Egipto. Porque si te vas a ir con el Dios de Israel, tienes que renunciar a los otros dioses. ¿Estamos entendiendo? Eso es una declaración de renuncia. ¿Por qué? Porque van a tapar todo el montón de marcas, todos los conjuros, todas las cosas que tenían ellos puestos en sus umbrales, que tenían afiliación a los dioses de Egipto, pues ahora los tienen que renunciar. Por eso son tapados con el esparcir la sangre de ese cordero. 2, al hacer eso, están estableciendo de una manera, si usted lo quiere observar de esa manera, santificando su hogar. ¿Para qué? Para que pueda venir el Eterno como invitado dentro de su casa. Acuérdense, es una fiesta solemne, todavía no ha sido declarada como tal, pero es una fiesta solemne, es el preludio a la fiesta solemne que después Dios establece en Levíticos capítulo 23. Pero es la primera vez que ellos van a celebrar esto de esa manera. Entonces, Dios les está diciendo, de la manera que tienes que hacer para que yo entre en proximidad tuya, es santificando tu casa de esta manera. Renunciando a tu pasado y tomando el presente en esta manera. Otra cosa que se hizo, se va a procesar, a cocinar, a preparar el cordero de esta manera. ¿Por qué? Y lo vas a comer de esta manera con hierbas amargas y lo vas a comer con panes sin levadura. ¿Por qué están haciendo? Porque es un proceso de santificación. Es una representación de lo que Dios quiere que el pueblo entienda, lo que Él está haciendo por su pueblo. Es una cena de pacto, es una cena de liberación. Y les dice, ¿están listos?
Estén listos, porque tan pronto raya el alba, van a salir rapidito de acá. Tercera cosa que es importante también entender. Establece un límite, una línea de límite para el ángel de la muerte. No los puedes tocar. Establece esa línea, esa división, ese marco. Imagínense que el Dios del universo, al hacer ellos, al obedecer ellos la instrucción que Dios les da, están prácticamente marcando como cuando usted estaba chiquito y hacía la raya en el suelo para hacer los juegos que hacíamos, ¿verdad? Rayamos el suelo. A veces hasta para las peleas. ¿Verdad? El que se pase de esta raya es el valiente. ¿Se acuerda? Bueno, esa raya es lo que divide. O estamos en paz o entramos en conflicto. ¿Está entendiendo? Entonces Dios le dice, cuando mires esa línea, no puedes tocarlo. Y qué interesante. Yo no sé si ustedes lo han puesto a pensar. Espero que sí. Yo sé que no soy el único. ¿Por qué dice Dios, voy a enviar al ángel de la muerte? Para que, ¿verdad? Y tienen que hacer esto para que él no les cause muerte a ustedes. Y después dice, y yo voy a pasar por encima, de ahí es donde es la palabra pass over, voy a pasar sobre, voy a pasar sin hacer daño. O sea, ¿por qué se utiliza este juego de palabras? Entonces hay personas que no entienden, pero bueno, es el ángel de la muerte y piensan que el ángel de la muerte es el diablo. Hay mucha gente que piensa que el ángel de la muerte es el diablo. No, el ángel de la muerte es un ángel designado, es un ángel que sirve a Dios, designado por Dios para que haga ese trabajo. ¿Estamos entendiendo? En los Estados Unidos, los que sirven, los policías, ¿son ángeles de la muerte? No, son personas que buscan hacer justicia, que buscan traer justicia. Pero si alguien les trae violencia, ellos se tienen que defender. Desgraciadamente, en muchas situaciones de conflicto, ellos le ocasionan la muerte a alguien, pero no es de que ese sea el entrenamiento para ellos. Ustedes tienen que matar a todo el mundo. No, eso no es así. ¿Estamos entendiendo? Pero si en el procedimiento, en el proceder de traer orden, ley, justicia, alguien nos confronta con violencia y es necesario fuerza letal, la van a utilizar. Pero eso no los hace ángeles de la muerte. Tenemos que ver la situación, cómo se desarrolla. Entonces, en este caso, los reyes tenían siempre esas personas, esos vengadores, esos emisarios para establecer la muerte de aquellos que merecen la muerte. Entonces, Dios no mandó al ángel de la muerte para que necesariamente mate al pueblo judío, al pueblo hebreo o al pueblo israelita. No, Él lo manda por todo Egipto para que alcance a los primogénitos del enemigo que está esclavizando a su pueblo. Pero, como es un Dios justo, tiene que hacer la ley pareja, porque la ley de Dios tiene que ser para el natural y para el extranjero, para el natural hebreo y para el gentil, que no es hebreo. ¿Estamos entendiendo? Porque así es Dios. La ley tiene que ser pareja, entonces tiene que emitir el edicto de destrucción para todo. Y les dice, ustedes tienen que hacer esto. Si ustedes no lo hacen, ya están advertidos. Si ustedes no siguen la Torah, la instrucción que les estoy dando, ustedes van a padecer también. Por eso, si ustedes hacen esto, yo voy a pasar. Entonces ellos les la pregunta. ¿Por qué dice ahora yo? Él está diciendo que va a enviar al ángel de la muerte, pero ¿por qué ahora dice yo voy a pasar? Porque el emisario de la muerte, te lo está diciendo la palabra, emisario, el ángel. Ángel, malach, es un emisario. ¿Ok? Entonces, lleva la autorización de Dios, lo cual significa que él representa a Dios. ¿Quién es el que quita o el que da vida? ¿Quién es el que quita
la vida o da la vida? Dios. Pues si él autorizó al ángel para que quite la vida, significa que viene representando la autoridad de Dios. Entonces, lo que está diciendo, que ese ángel no va a poder tocar. Si ustedes hacen toda esta instrucción, yo voy a pasar sobre sus casas y no los voy a tocar. No voy a hacer estrago. Voy a pasar sobre significa, los voy a dejar intactos. ¿Ya? Es importante entender eso. ¿Por qué? Porque en el desierto ahora ellos van descubriendo que ese Dios que prometió cubrirlos, si ustedes hacen esto, si ustedes renuncian a ese pasado, va cumpliendo todas esas promesas, no solamente a ellos, pero las promesas que le hizo a todos los patriarcas desde antes. Entonces, la línea del umbral, ese umbral, esa puerta donde tomaste la decisión de servir a Dios, para algunos podríamos interpretarlo modernamente cuando decidiste seguir a Dios a través del Mesías, cuando juramentaste a través de Yeshua que ibas a servir al Dios único y verdadero. ¿Ok? En la línea del umbral, o la línea del umbral es, podríamos decir, decisión que separa, claro. Nos tiene que separar, porque si vamos a buscar servir a Dios, tenemos que buscar la santidad, que es a través de seguir sus instrucciones. Y es ahí donde está la matriz, la incubadora de tu cambio. Hermano, el desierto es la incubadora de tu cambio. Por eso mucha gente piensa de que es el enojo cuando alguien les pagó mal, alguien los traicionó, alguien los destruyó, alguien les quitó. Se quedan solos, se sienten destruidos. Piensa que es el enojo el que los saca para arriba. Hay mucha gente que puede operar enojada. Hay mucha gente que puede decir de que de ahora en adelante no me voy a dejar de nadie. Bueno, pues vas a vivir una vida de miserable. Vas a vivir una vida haciéndole la vida miserable a medio mundo porque estás amargado. Nadie tiene la culpa de tus desgracias. Pero la cuestión es que cuando sales adelante no fue tu enojo, fue la decisión de cambio la que te hace transformar. Es la decisión de cambio la que nos transforma. Y si te dejas guiar por Dios, sales más rápido de esa cisterna. Por eso es que el desierto era necesario. Es necesario que a veces pasemos nuestros desiertos. Pastor, eso no suena muy espiritual. Es que la parte espiritual es reconocer que el desierto es parte íntegra de tu cambio. Si no, pregúntele a su Mesías, Yeshua HaMashiach, que cuando él sintió que necesitaba entrar a su ministerio en lleno, dijo, una vez que fue bautizado en las aguas del Jordán, ¿qué decidió? Una vez que vino el Espíritu Santo, él pudo haber dicho, bueno, ya tengo el Espíritu Santo, no necesito nada más. No, se fue al desierto para ser probado, dice la Escritura. Entonces, la prueba te trae refinamiento. La contradicción te trae más resistencia. El conflicto te trae más sabiduría. Y esa es la parte que a nosotros no nos gusta, que nadie nos mueva el tapete, no nos gusta que nadie nos haga esforzarnos más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es en la prueba y es en el reto donde crecemos más. Es donde sacamos las mejores ideas. Es cuando nuestra creatividad entra en acción. Si nos resistimos, tu tiempo de prueba se extiende. Vuelvo y repito, pueblo de Dios, escúcheme bien porque esto es verdad, es emet del cielo, es verdad del cielo. ¿Ok? Entre más usted se resiste, más larga se hace su prueba, más larga se hace la faena de salir del problema. Pregúntele al pueblo de Israel. Se pusieron necios y ¿qué sucedió? Lo que iba a ser unos cuantos días, terminaron en 40 años en el desierto, por ser cabezones. Ah, pero es que eso fue el pueblo de Israel. No, está ahí para servirnos de ejemplo que somos tan cabezones como ellos mismos. Son seres humanos igualitos. Por haber sido elegidos como el pueblo de Dios, no los hace exentos de los problemas. Al contrario, nos hace el ejemplo para que nosotros nos miremos en ese espejo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la línea de tu umbral
es decisión que se para y es la matriz de tu cambio. Vamos hacia adelante. En la Torah estaremos viendo números 1 al 4:20. Vamos a ver realmente muy poquito de esto. Yo les refiero siempre, por favor, miren las otras enseñanzas de los años pasados en el YouTube para que pongan algo de perspectiva. A veces el domingo por la mañana ustedes pueden poderse escuchar un mensaje mientras hace su desayuno. Pónganse a escuchar, hermano, porque eso nos da una perspectiva. Vamos creciendo. Números 1:1 al 4:20 de los profetas, primera de Samuel 20:18 al 42 y del pacto renovado, Nuevo Testamento, Mateo 24:29 al 36. Bienvenidos a Raíces de la Fe. Nuevamente, hermanos, es un placer tenerlos acá con nosotros. Soy el pastor Gabriel Galán y los invitamos aquí en el 1000 norte de la Beltline Road en Irving, Texas, en el Suite 202. Esta es la porción Números o Bamidbar, es la primera porción del libro de Números. Y es la número 34, creo que si no estoy mal, llevo la cuenta correcta. Es el número 34 del estudio, o sea, de todas las porciones en lo que va del año. Sí, Bamidbar Números es la paracha número 1 del libro de Números y la número 34 del ciclo anual de estudio. Y en esta porción no hay mandamientos. Sí hay mandamientos desde el punto de vista que Dios manda a hacer, ¿cómo se dice? Censo. Pero, o sea, en sí, el mandar a hacer censo no es la primera vez que sucede, así es de que ya es un mandamiento establecido. Simplemente Dios ejecuta el ordenar que se haga un censo. Ok, vamos hacia adelante. Este es un poquito de la liturgia que hicimos. Vamos a hacer la oración, hermanos, para darle gracias al Señor por su Torah. Berechut et Adonai Hamevogah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. Amén. Bendigamos a Adonai, bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Alguien me dijo de que por qué nosotros hacíamos esta oración cuando dice que nos escogió entre todas las naciones y nos instruyó con su Torah, que eso era para el pueblo de Israel. Hermanos, nosotros no somos naturales nacidos de Israel, pero somos nacidos de nuevo. El término nacidos de nuevo no significa que, como muchos piensan, que se adjudica al cristiano. El ser nacido de nuevo es que hemos sido creados, hecho una nueva creación, una nueva criatura, dicen las Escrituras, y hemos sido anexados al pueblo de Dios. No existen dos pueblos de Dios en la tierra. Desde el punto de vista del entendimiento humano, sí, pero es que realmente el reino de Dios es uno. Yo siempre estoy repitiendo eso. Entonces, el que sigue la Torah se vuelve pueblo de Dios. Se vuelve pueblo escogido. Porque es lo que dice Dios. Ustedes entonces, si obedecen mi voluntad, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Ve, Él no está excluyendo a nadie. Si tú me aceptas, acepta mi Torah y me sigues y haces mi voluntad, tú vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios. No hay ninguna diferencia. Por lo tanto, entendamos, no nos sigamos separando. El pueblo de Dios, se acepte todavía o no lo acepte, lo quieran o no lo quieren, es un solo pueblo. El pueblo escogido, los israelitas, los judíos, fueron establecidos como el pueblo para ser nuestro ejemplo. Amén. Así que, mira este midrash. Hay muchas cosas que compartir hoy. Prometo de que voy a tratar de ser conciso. Ok, este midrash, que es una enseñanza, dice lo siguiente. ¿Por qué Hashem reveló la Torah en el desierto? Y esto sirve de direccional porque quiero que entendamos para dónde vamos. ¿Por qué Hashem reveló la Torah en un desierto? Esto está escrito, este midrash, o es parte de lo que dice el midrash, dice, del libro de Números, ¿verdad? La sección de Números. Dice, las palabras en el desierto del Sinaí indican que Dios adrede, a propósito, eligió un desierto en el cual entregarnos su Torah. Hay varias razones de por qué Dios prefirió un desierto a tierra habitada. Entre ellas, estas razones son las siguientes. Estas son a manera no exacta como está escrito, pero a manera de cómo las entendí. Si la Torah hubiera sido entregada en Eretz Israel, alegarían más que obedecer.
Porque nuestra comodidad apenas a veces nos establece, bueno, es que esto acá, esto allá. ¿Me entiende? La comodidad trae eso. Pero cuando usted fue forzado a experimentar las penurias y poner a prueba lo que dice la Torah, se da cuenta que sí resulta. ¿Estamos entendiendo? Es muy diferente cuando usted le dice como padre a un hijo, tienes que hacer esto porque esto de esta manera te va a salir bien. ¿Y qué dicen los hijos? Viven en casa, viven cómodos y desobedecen. Pero cuando después están en el mundo y tienen que poner a prueba lo que usted les enseñó y no lo ponen a prueba y se dan cuenta de que el jefe, la gente, no son tan pacientes como usted, se dan cuenta y dicen, ahora entiendo lo que me decía mi papá o me decía mi mamá, porque ahora están confrontados con una realidad cruda. Entonces, por eso le digo, si la Torah hubiese sido entregada en Eretz Israel, alegarían más que obedecerla. Hashem habló a los judíos en un lugar donde todos disfrutaban libertad y el libre acceso a la Torah. Todo lo que tenían que emprender en ese momento en el desierto era ajustarse a la Torah para tener éxito. Porque Dios les dijo, mientras estén acá, sigan la Torah para que todo vaya bien. Ok, Dios deseaba instruir que todo judío o creyente tenga una parte y obligación en la Torah. Tener obligación en la Torah no es que leamos a fuerza la Torah, sino que lo que entendamos tenemos la obligación. Lo que vayamos aprendiendo lo tenemos que poner por obra. Eso es tener nuestra parte y obligación en la Torah. Usted es responsable de lo que aprendió. Ya no puede decir, nadie me dijo. No, lo que usted aprendió, ya usted es contable por esa porción de conocimiento que recibió. Por lo tanto, tiene la obligación de ponerla a uso para el beneficio de usted, de su familia, de su comunidad. Al igual, una obligación para con todo semejante creyente o judío, que es, o siervo de Dios. Revelando la Torah en el desierto, Dios nos enseñó que a fin de volverse grande en estudio, uno debe hacerse a sí mismo como un desierto. Para mejorarlo nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes para decir, no estoy tan seco como un desierto, necesito de la palabra de Dios. Yo necesito de la dirección del Padre. Yo necesito de Mashiach que me ayude a entender cómo me modela a Él, cómo me debo de aplicar a esto. Y dice esta palabra, usted debe de asumir que usted es un hefker, una persona sin dueño, pero no es para ser un malcriado. Que a mí nadie me manda. No se trata de que nadie te mande. Es que tú no tienes dueño, no porque, en el sentido de que no es que nadie te mande, no es que tú tengas un jefe, es que tú ya sabes lo que se requiere de ti. Tienes que saber que no tienes dueño porque el hecho de que tú sabes hacer lo que necesitas hacer, tú sabes lo que Dios requiere de ti. Eso es lo importante. Entonces dice, hefker, una persona sin dueño, pero responsable. Esa es la gran diferencia. Yo no quiero dueño, pero tengo que ser responsable. Porque cuando las personas dicen, yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer, entonces significa que ya sabes hacer bien todo lo que tú tienes que hacer. ¿Estamos entendiendo? Porque si no, estás golpeando y vas en contra de un requisito socio o de la sociedad. Tú tienes una cosa que jugar dentro de tu familia. Tú tienes una posición que jugar en la congregación. Tú tienes una posición que jugar en tu trabajo. Porque todo depende de lo que estás haciendo. Que hagas tu parte. Y si nosotros no queremos, a manera de rebelde, a mí nadie me manda, yo no tengo que hacer. No, es que tenemos que saber lo que nosotros somos llamados a hacer para que funcionemos efectivamente. ¿Por qué? Imagínense que todo el mundo en el desierto hubiera dicho, no, yo no tengo que hacer lo que dice Moshe. No estuviéramos hablando del éxito que tuvieron en esa transición. Con fallas, con penurias, con victorias, pero estamos hablando del pueblo de Israel, que obedecieron a Dios. Y también desobedecieron a Dios. ¿Y qué es lo que les trajo por desobedecer a Dios? ¿Y qué es lo que les trajo por obedecer a Dios? Entonces, ahí es donde está la llave, entender lo que el Midrash está diciendo. Entonces, sin extenderme demasiado, porque hay mucho que decir, hay cosas importantes. Una es que debemos de siempre buscar cómo aprender más cada día. ¿Ok? Tener maestro. Si no entendemos algo, preguntar. Buscar a alguien que le ayude a uno. 2,
volverse como un desierto, es decir, que yo siempre estoy en necesidad de mejoría, estoy necesitando aprender, tengo que mantener esa humildad. Y tercera, ¿okay? Vaciarnos. Cuando queremos estar bien llenos, porque la persona que se educa bastante a veces piensa que no necesita que nadie le diga nada. Es saber vaciarte, porque en el desierto es compararnos con el desierto, vaciarnos de nosotros mismos, vaciarnos del ego, vaciarnos de nuestras metas, que nos enfocamos tanto, mi meta, y no me importa lo demás, yo tengo que cumplir mi meta. Y le pasamos encima a mucha gente. No, es vaciarnos de eso para buscar el centro, el balance. Entonces, mire, vamos a empezar entonces en Bamidbar, en el desierto, número 1, del 1 al 4. Solamente 4 versos. Habló Adonai a Moshe en el desierto de Sinai. ¿En dónde le habló? En el Sinai. En el tabernáculo de reunión. El primer día del segundo mes, el año segundo de su salida de la tierra de Egipto, en el segundo mes del año segundo, después de haber salido de Egipto. Ya habían terminado el Mishkan, ya estaba en función el Mishkan, este es en el mes segundo, ya tenían un mes de estar celebrando servicios en el tabernáculo de reunión. Y le dijo al Señor, haced el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias y por las casas de sus padres, registrando uno por uno los hombres de todos los hombres, los nombres de todos los hombres. De 20 años para arriba, tú y Aarón registraréis a todos los que puedan salir a la guerra de Israel según el orden de sus ejércitos. Y estará con vosotros un hombre de cada tribu, un jefe. Uno que sea jefe de la casa de sus padres, perdón. Uno que sea jefe de la casa de su padre. En otras palabras, vas a escoger un líder por cada tribu. Ok, vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que estamos viendo acá, hermano? ¿Qué es lo que está queriéndonos decir la palabra acá en estos 4 versos? Hay mucho que extraer de ahí. Hay muchas personas que piensan de que no es necesario la estructura. Y ustedes todos sabemos que en toda familia tienen que haber estructura. Tienen que haber la autoridad del padre o de la madre o de ambos, ¿verdad? Y dentro de ese patrimonio tienen que decidir quién es el que va a llevar la batuta de la autoridad y de la disciplina en la casa. Muchas veces se piensa que es el hombre que debe ser el disciplinario, no necesariamente, pero es la estructura que mejor trabaja. Es la estructura, vuelvo y repito, no estoy siendo machista, quiero que entendamos, quiero ser bien claro, es porque la estructura del varón, siendo el jefe el varón, entonces, y que la madre sea la que busque la pureza, la santidad, también el varón, pero la pureza, la santidad, el amor, la compasión es usualmente el rol donde la mujer funciona más adecuadamente. No estoy diciendo que en el 100%, normalmente es donde la mujer, el rol funciona mejor. Y el varón, siendo el disciplinario, siendo el que establece estructura, el que exige más que todo el mundo entre en ese patrón de obediencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le da ese balance a la familia, le da el balance a la pareja y le da el balance de los hijos hacia los padres, viendo ese nivel de igualdad en la autoridad, pero al mismo tiempo viendo esa diferencia tan importante. Porque esa importancia lo establece el mismo Eterno, cuando nos enseñan los sabios judíos que Dios utiliza la disciplina, que es Geburah, y también establece el Hesed, que es la misericordia. Dios sabe exactamente cuándo ejecutar cada una de ellas, pero nosotros como seres humanos que aprendemos de la sabiduría del Eterno tenemos que también utilizarla para el beneficio nuestro y de nuestra comunidad. Si nosotros creamos a nuestros hijos balanceados, nuestras comunidades van a tener entonces ese efecto balanceado. Pero si un muchachito es maltratado solamente con regaños, con palos,
con regaños, con castigos todo el tiempo, esa persona va a crecer a ser una persona cohibida, reprimida y por ende enojada. Va a explotar en situaciones donde se espera que él tenga más control y solamente va a aprender a explotar porque está acondicionado a mantenerse reprimido y como sale fuera de la autoridad que es en su casa, pues allá afuera va a explotar. Y por eso hay muchos muchachitos que viven de esa manera en su casa y explotan en las escuelas. Entonces, de esa misma manera, tenemos que entender que el ser humano, el adulto también opera así. Una persona que vive no quiero ser bien, hay ciertas naciones en el Oriente, no voy a especificar, hay ciertas naciones en el Oriente donde las sociedades son bien represivas, exigen mucho, y que el orden, que la limpieza, que no estoy hablando que eso sea malo, y que deben de ser siempre el excelente, y que deben de ser súper dedicados, y les exigen tanto, que los índices o los porcentajes de suicidio son altos. En algunas de esas naciones hasta hay parques donde, imagínense, hay parques donde han creado para que la gente se vaya a suicidar. Es increíble. Es decir, que han llegado hasta el extremo de tratar de normalizar ese comportamiento porque piensan de que esa es una escapatoria. O sea, si no te gusta vivir de esta manera, la escapatoria es tal. Eso es tratar de normalizar, ser insensible, ¿me entiendes?, a la condición humana. La condición humana no fue establecida para ser reprimido. Es una manera de esclavitud. Te están pagando, pero es una manera indirecta de esclavitud. Porque te están forzando a dar el extra todo el tiempo y cuando no lo puedes dar, se te penaliza y se te avergüenza socialmente. Por eso hay muchas personas que acuden a eso, como una salida a un mundo que no les presenta otra opción, ni niveles, ni ¿cómo le digo?, ni paz, ni tranquilidad. No hay, sus espíritus, sus mentes no se sienten remuneradas a ese nivel. ¡Qué horrible! ¿Ok? Entonces, mi punto es de que cuando hablamos acá, de que Adonai le habla a Moshe y le empieza a establecer estructura, le dice, vas a hacer un censo. Y el objetivo del censo, fíjense bien, tal vez no lo captamos al principio, pero le dice, hace un censo de toda la congregación, es decir, de todo el pueblo de Israel, por familia, por cada casa de sus padres. ¿Okay? Cuando se refiere por familias, pero también por las casas de sus patriarcas. Es decir, ¿quiénes son los patriarcas de estas tribus? Los 12 hijos de Jacob, es decir, por las casas patriarcales, registrándolos por nombres. O sea, esto no es simplemente 1, 2, 3, 4, 5, no, vamos a documentar. Aquí es por primera vez donde se empieza a documentar en la Biblia. No sé si Egipto lo hacía, yo no sé si Babilonia ya lo hacía, posiblemente, porque eran civilizaciones avanzadas en aquellos tiempos, pero acá Dios le está diciendo al pueblo que está empezando a formar, van a crearse un censo con documentación de nombre, es decir, esto es importante. Esto es importante. ¿Ok? Familia por nombres de individuales. Y después por edad. De los 20 años para arriba que estén aptos, fuertes para ir a la guerra. Entonces, vamos a buscar por las casas, vamos a establecer, entender de las comunidades de donde ellos provienen, pero también vamos a buscar gente para la guerra. O sea, gente militar. Necesitamos establecer un frente militar, ¿ok? Según el orden de sus ejércitos, según el orden de sus tribus. ¿Cuántos hombres por cada tribu van a aportar para que vayan sean representantes militares? Y estarán con vosotros un hombre de cada tribu, pero también vamos a elegir jefes, claramente por cada tribu. Entonces, usted dirá, pastor, ok, yo puedo entender eso, pero ¿qué importancia tiene? Porque muchas personas piensan que hoy en día
todo se debe de hacer a la zumba marumba. ¡Ay, como salga! No, una sociedad, una organización tiene que tener estructuras jerárquicas para que pueda funcionar. Cuando decimos que tiene que tener estructuras jerárquicas, no significa que el que esté arriba, que tenga la posición de jefe, tiene que mangonear y maltratar o abusar a las demás personas de abajo. Al contrario, el rol del jefe tiene que ser de una persona, no de mandar, sino de amplificar, ayudar, fomentar estructura, fomentar cohesividad, que la gente se mantenga unida, mantener la visión de esa familia, mantener la visión de esa organización, de esa compañía, mantener la visión de esa nación, mantener la visión de esa ciudad. ¿Para qué? Para que haya unidad y la gente pueda funcionar efectivamente en todos sus roles. Dios lo que está trayendo aquí es el sentido de organización. Muchas personas llegan a las congregaciones, hermanos, hoy en día, y quieren inmediatamente que le den roles. Y no, tienes que ganarte la confianza. Aquí Dios tiene que ganar, les establece. Ustedes, estas son las reglas, estas son mis leyes, obedézcanlas. Y de esta manera ustedes prueban si ustedes quieren que yo sea su Dios. Y si ustedes las obedecen, yo voy a ser su Dios. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque la estructura mantiene, la estructura, el orden mantiene que se mantengan erigidas ciertas, o sea, ya sea familia, ya sea organización, ya sea una congregación religiosa en el caso nuestro, ¿ok? Pero se necesita que hayan organización. Una vez alguien me dijo, me invitó, y le digo esto como comentario, me invitó a un grupo, me dijo, habemos puros varones, y hablamos la Torá, estudiamos juntos, pero ahí nadie es jefe, todo el mundo hace su parte. Entonces usted dirá, ¿cómo me puede servir esto en mi diario vivir? Le puede servir de mucho, porque aunque a veces pensemos que esto es por cuestiones democráticas, el reino de Dios no se guía por democracia. Cuando les explicaba anteriormente en el Midrash que tenemos que adoptar este entendimiento, que no tenemos dueño, que no tenemos jefe, en el momento que adoptamos esa actitud es porque ya sabemos qué es nuestra parte y qué es lo que responsablemente yo tengo que hacer para poder funcionar en ese rol. ¿Estamos entendiendo? Pero mientras tanto, si no hemos adquirido esa madurez espiritual, esa madurez de carácter, tenemos que tener a alguien que nos guíe, alguien que nos enseñe el camino. Es como cuando volvemos, la misma escritura nos enseña que la Torá nos sirve a nosotros de una niñera mientras empezamos a caminar. Pero una vez que la aprendemos y está ya alocada, está en tu corazón, está ya adentrada en tu corazón, ya no te la tienen que enseñar la niñera, ya la puedes ejecutar y ya puedes caminar por sí solo. Entonces, la niñera nos lleva de la mano hasta el momento que podemos ejecutar independencia. Entonces, en este rol que a mí me invitaron, que podía ser parte de ese grupo, yo pregunté, ¿hay algún líder? Me dijeron, nadie es líder. Pues yo dije, no va a funcionar. No es que yo no quiera que no funcione, pero es que tiene que haber un maestro. Porque si todos nosotros estamos ahí para brindar nuestras propias opiniones, significa que cada uno va a sacar sus propias conclusiones. Y si ninguno de los que están ahí es un maestro de raíces hebreas, un maestro, digamos, un rabino, pues entonces todo el mundo va a salir con sus propias conclusiones. Mejor no. ¿Me está entendiendo? Porque necesitamos de maestros. Uno de los ejemplos que dimos acá en el Midrash dice, ¿qué fue lo que le dije? La humildad es indispensable. Para progresar en la Torah, uno debe buscar la compañía de Talmidei Jajamim, de discípulos que sean sabios. Cuando dices sabios, automáticamente está implicando maestros que te enseñen. Eruditos maestros que son más sabios que uno. Ahí puse unoi, perdón, que uno. Y aprender de ellos. ¿Están entendiendo? Entonces, cuando el pensamiento
Hace sentido, que qué bonito, que todo el mundo funciona de una manera democrática, pero tiene que haber una estructura. Podemos funcionar democráticamente, pero tiene que haber una estructura, porque alguien tiene que tener la responsabilidad de lo bueno y de lo malo, de lo bueno que se aprende o de lo malo que se aprende. Tiene que haber alguien que sea contable, porque a la hora de la hora, si alguien dice, es que aprendimos mal, entonces, ¿quién va a tomar esa responsabilidad? Yo no fui la serpiente, Señor. No, la mujer que me diste, Señor. Y la mujer ni siquiera se paró conmigo en el meeting. No, no puede ser de esa manera. La estructura jerárquica tiene que darse. Pero también los elementos que forman parte de esa organización, de esa familia, tienen que hablar. Tienen que ponerse de acuerdo para que todo el mundo funcione de esa manera. ¿Ok? Yo me pongo este último ejemplo y seguimos adelante. Yo miraba hace unos cuantos años durante la pandemia, más que todo la pastora y yo, nos encantaba ver este programa de esta gente, esposos que van y compran casas y las flipean, hacen el flipping, ¿verdad? La mejoran, le meten no sé cuánto dinero y después la venden. Y nos encantaba ver eso. Pero yo miraba algo, y a veces se mira bien de que la señora, la decoración, los diseños, ella era la especialista, pero le ponía el toque femenino, la belleza, todas estas cosas. Y él siempre estaba preocupado por el budget, por el presupuesto. ¿Ves? Y toda la construcción. Ella decía, yo quiero que se haga esto. Y yo tú quieres que haga yo tal cosa. Ok. Entonces él absorbía el concepto que le estaba hablando y él lo ponía. Él ejecutaba la parte física, el trabajo fuerte, ¿me entiendes? Ella diseñaba lo bello y aquel ejecutaba. Y se miraban bien. Pero pasaron los años y terminaron divorciados. Ok, estoy hago un ejemplo. O sea, lo que a veces se mira en pantalla no es necesariamente lo que se está trabajando en realidad. En pantalla se miraba que estaba todo funcional. Sí, organizadamente trabajaban muy bien. Uno hacía esto, el otro hacía lo otro y se mira, está bien, debió haber sido así. Pero el punto es que a veces, si las cosas no se trabajan desde adentro, ¿quién es el que toma decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo realmente nos estamos llevando? ¿Qué es más importante? ¿La proyección de la imagen o realmente la satisfacción de nosotros como pareja? Y cuando las personas empiezan a competir y no a trabajar juntos, vuelvo y repito, cuando los esposos en el mismo trabajo empiezan a competir y no hacen una decisión, la palabra de establecer esa línea divisoria, esa enmarcación liminal es lo que alinea, diferencia lo de acá para allá. Es decir, no se alinea. Si no se hacen esas decisiones, van a tener conflictos. Van a tener conflictos. Si la pareja no habla, ¿qué es lo que le corresponde? Pero si, por ejemplo, la mujer quiere tomar todas las decisiones, eso va a matar la relación. Si el hombre toma todas las decisiones, va a terminar matando la relación. Uno tiene que cuidar ese tipo de situaciones, de no violar la línea para que haya armonía, para que haya paz, para que haya tranquilidad. Es importante entender estas cosas. A veces no queremos tocar esos puntos porque se nos salen las puntas de los orgullos, de los egos. Pero si es el ego y el orgullo el que sale, entonces esa es la parte que necesitamos trabajar. Porque no se trata de que a mí nadie me manda, porque ya lo miramos. Se trata de que sepamos hacer lo que se tiene que hacer. ¿Ok? Ok, pastor, suficiente de eso. Pase a otro punto, por favor. ¿Nos incomoda? Sí, de eso se trata. Que nos incomodemos para que generemos cambio. ¿Ok? Mire, en Samuel 20:18, posiblemente voy a parafrasear todo esto. Voy a leer unos cuantos versos, pero voy a decir qué es lo que está pasando. El versículo, creo que era 8 o el... Jonatán le dijo, mañana es Rosh Hodesh y se notará tu ausencia, le dijo a David, porque David se estaba queriendo distanciar. El rey Saúl lo quería matar. Y entonces
lo que estaba tratando de hacer prácticamente es establecer una distancia, establecer una línea de separación. Porque si yo me le acerco al rey en esta situación, me va a terminar matando. Entonces, a veces esa línea usted la tiene que marcar. Mejor voy para afuera en vez de quedarme adentro porque me puede costar la vida. Entonces dice, al tercer día, escóndete bien. Voy a volver a leer el 8. Y Jonatán le dijo, mañana es Rosh Hodesh, es novilunio, nueva luna, y se notará tu ausencia, porque tu asiento estará vacío. Ellos cenaban, la fiesta de novilunio la celebraban, la hacían la observancia, y siempre se cenaban. El reanudar el nuevo mes, se sentaba el rey con su gente más cercana y su familia a comer. Y David era uno de sus cercanos. Al tercer día, escóndete bien en el mismo lugar donde lo hiciste antes, quédate junto a la piedra de la partida, yo dispararé 3 flechas, le está diciendo Jonatán a él, hacia un lado como si estuviera tirando a un blanco. Luego enviaré a mi muchacho a recogerla. Si le digo al muchacho, están aquí, a este lado de ti, tómalas, entonces ven, pues significa que todo está en paz para ti. En otras palabras, esta es la señal para que sepas que yo estoy mandando un mensaje, ¿ok? En vez de que yo haga así, sino que tú entiendas el mensaje y sal de tu escondite y te acercas a mí para que platiquemos. Pero si no le digo eso al muchacho, significa que mejor no te acerques. ¿Ok? ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a saltar al 27. Al día siguiente de Rosh Hodesh, el segundo día, el lugar de David seguía vacío. Y Shaul le dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido el hijo de Yishai a la comida? Ni siquiera le dijo David, sino que le dijo el hijo de Yishai. Fíjense bien la manera como él está estableciendo distancia. Antes era el campeón David, el campeón del rey, etc. Pero ahora le dice, ¿por qué no ha venido el hijo de Yishai a la comida? Ni ayer ni hoy. Empezó a notar su ausencia. ¿Okay? Entonces, el hijo, Jonatán, que se había hecho uña y carne con David, que quería mucho a David y miraba la forma inadecuada de su padre de tratar injustamente con David. Entonces le dice, en el 28, Jonatán respondió a Shaul, David me rogó que le permitiera ir a Bethlehem, que fuera a Belén, que es la casa de nacimiento de David. Dijo, por favor, déjame ir, pues nuestra familia tiene un sacrificio en la ciudad y mi hermano me exigió que asistiera. Así que ahora, si cuento con tu favor, permíteme marcharme para ver a mis hermanos. Vamos a aceptar un poquito más adelante. ¿Okay? Le dice en el 31, ¿por qué mientras el hijo de Yishai viva sobre la tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros? Aquí él está enojado y le empieza a reclamar a Jonatán, ¿no? Queriendo poner a Jonatán en contra de David. Mientras ese varón viva, tu propio reino, que tú estás supuesto a heredar esto de mí, ¿ok? El reinado, está en peligro. Ahora envía a buscarlo y tráemelo acá. Merece morir. Jonatán respondió a Shaul, su padre, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Pero Saúl le arrojó su lanza a su propio hijo. Trató de atravesar con la lanza a su propio hijo, con la intención de matarlo, porque sintió que su hijo lo estaba traicionando con David. ¿Estamos entendiendo? Le estaba haciendo más fiel a David que su padre. Eso es lo que él entendió. Jonatán ya no pudo dudar de que su padre estaba decidido a dar muerte a David. Jonatán se levantó de la mesa furioso y no comió nada durante el segundo día del mes, tanto por su angustia a causa de David como por su padre lo había avergonzado. Es más, atentó contra su vida. Entonces, a veces, hermanos, tenemos que establecer líneas. A veces, le decía yo, para pertenecer a algo, usted tiene que tomar ciertas decisiones. Si esto conviene, si esto representa a Dios, si esto es... Y tenemos que ser de esa manera, saber elegir en referencia a lo que nosotros estamos representando. Si este programa es algo que yo debo de estar viendo, si esto levanta a Dios, si
si voy a formar parte de esta organización, pero si yo miro que las cosas están fuera de lugar, entonces me quedo porque tengo que cumplir socialmente o me voy porque eso no representa lo que Dios quiere que yo represente. Entonces, son decisiones que usted tiene que tomar. Es decir, establecer, marcar la línea de separación o de integración. ¿Okay? O me integro o me separo. Porque de eso también cuenta su fe. ¿Okay? Ahora, en este caso, Jonathan tuvo que hacer una decisión emocional. No podía traicionar a su padre. Primeramente tenía que honrar a su padre. Segundo, era el rey. Irse en contra del padre era traición. Le podía costar la vida porque ya usted está viendo que la misma escritura dice que su padre le lanzó una lanza. Entonces, él tuvo que tomar una decisión, seguir la justicia de Dios, aunque fuese, como quien dice, detrás de paredes, detrás de bastidores. No le podía declarar esa fidelidad hacia David, a su padre, porque hubiese sido una traición. Pero él tenía que tomar la decisión de servir a Dios primero. Y la justicia de Dios es la manera como servimos a Dios. Vuelvo y repito, cuando observamos la justicia de Dios delineada en su palabra, estamos sirviendo a Dios. ¿Ok? Aunque a veces pareciera que no, porque en honrar a su padre está cumpliendo con la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo, servir a la justicia de Dios no significa estar 100% de acuerdo con las decisiones descabelladas de su padre. ¿Estamos entendiendo? Entonces ahora, una línea nos separa. Y eso es lo que establece a veces la calidad en cuanto a nuestro crecimiento. Hermanos, el pueblo de Dios, cuando salió al desierto, salió no solamente oscurecido por la esclavitud que llevaba internamente. No solamente vivieron el maltrato físico, pero ahora tenían que sacar esa esclavitud desde adentro y no fue fácil. Por eso es que Dios no los llevó por el lugar más fácil, dice la Escritura, sino porque miró que la guerra se podía sobrevenir enfrente de ellos por los otros pueblos y prefirió que mejor no se amedrentaran, porque Dios tenía una meta, tenía que purificarlos antes de llevarlos a la tierra que prometió. No podían entrar siendo esclavos, no sé si me entienden. No podían entrar a la tierra de la promesa sin dejar de ser esos esclavos, porque estaban esclavizados mentalmente. Nunca habían vivido en libertad. Esa generación jamás conoció la libertad anteriormente. Por lo tanto, tenían que degustarla, saborearla, entender que la libertad no es simplemente de decir, la quiero y ya. Cierra los ojos y ahí está. Hay que parirla, hay que dar a luz a ella, y dar a luz a la libertad no es fácil. Ninguna libertad de ningún pueblo le ha costado un 2x3, le ha costado muerte de sus ejércitos, ha costado los sacrificios de décadas y penurias y conflictos con otras naciones. Todas las naciones que establecen independencia se han tenido que independizar de alguien que los gobernaba. ¿Estamos entendiendo? Los Estados Unidos se independizaron de Inglaterra. Algunos segmentos de Canadá se independizaron de Francia. Latinoamérica de España. Y así sucesivamente. En la antigüedad, muchas naciones que nacieron se independizaron de otros pueblos. Les costó muerte, les costó guerra, les costó sufrimiento, les costó penuria. Por lo tanto, acá vemos que este muchacho tiene que sacrificar hasta cierto punto la fidelidad a su padre, no por 100%, pero por lo menos en el cariño que él le demostraba a un amigo, a un siervo de Dios, que era no solamente el siervo de Dios, sino que era el campeador del pueblo judío en ese momento. ¿Ok? Y que estaba alineado para ser el próximo rey. Por lo tanto, tenía que definir a quién iba a servir en ese momento. Tenía que servir a Dios primero, sin dejar de honrar a su padre. Entonces, a veces tenemos esa dificultad en la vida de tomar decisiones a que vamos a pertenecer. Hermano, no es fácil. No es fácil ser fiel. No es fácil honrar. No es fácil. ¿Me entiendes? A veces
No queremos equivocarnos, pero a veces como padres de familia nos vamos a equivocar. Como esposos nos vamos a equivocar. Como líderes nos vamos a equivocar. Está bien, es parte del proceso. Esto lo he puesto en ejemplo en situaciones previas. Inclusive hablamos de esto muy usualmente cuando alguien muere, pero mire, cuando en la lápida que nosotros cuando morimos se pone el año de nacimiento, una rayita y el año de muerte. El año de nacimiento y el año de muerte. Esa rayita, ¿qué representa? La vida. Todo lo que usted vivió está en esa rayita. No es que significa eso. Realmente, no es que alguien dijo, ok, de ahora en adelante vamos a poner el año de nacimiento y el año de muerte y en medio una rayita, porque esa rayita es lo que va a significar. No fue una poeta que hizo un poema en referencia a la pérdida de alguien y estableció que esa rayita es lo que significa, es nuestra vida. Y en esa vida, en esa rayita, aunque es chiquitita, representa el lapso de vida. ¿Ok? ¿Cómo te sacrificaste? ¿Cómo viviste? ¿Qué sufrimientos pasaste? Esa rayita la conocen toda la gente que se va a reunir el día del funeral de cada uno. Toda esa gente, los seres queridos, los amigos, unos van a contar una historia, otro va a contar otra. Ah, yo no sabía eso. ¿Por qué? Porque tu experiencia con esa persona es muy diferente a tu experiencia con la otra persona. ¿Estamos entendiendo? La experiencia que tuviste con tu jefe, tal vez va a estar el ex jefe ahí, es diferente como la tuviste con el pastor de la congregación o con el rabino de tu congregación, etc. ¿Por qué? Porque somos eso, somos diferentes compartimientos en relaciones. Pues eso es lo importante. Que nuestro desarrollo en la vida nos lleva a diferentes pruebas, diferentes situaciones, que es lo que hacen la suma de quienes somos ahora. Todas tus penurias, todos tus tropiezos, todas tus faltas, todos tus errores están resumidos en lo que somos en este momento. No significa que no vamos a cometer más. Por eso es que es importante que tengamos personas que nos amplifiquen, no que nos den garrotazos cuando cometemos errores, no es que te canten y te digan, mira qué mal que eres, que esto y que lo otro todo el tiempo. Porque entonces dejamos de crecer. Tenemos que ver qué personas nos hagan ver cómo salir del atolladero. Gente que nos dé la mano y nos saque de la cisterna. Gente que nos levante. Gente que nos planche el espíritu en vez de que nos apachurre el espíritu. Todas estas cosas son importantes, hermanos, porque esa línea que nosotros trazamos se puede trazar cuando tenemos que alguien te dice, ¿sabes qué? Vas a hacer esto, pero de aquí en adelante todo te va a ir bien. Dios le dijo a la gente, vamos a hacer este sacrificio, vas a renunciar a tus dioses pasados, pero de aquí en adelante yo voy contigo. Yo no te voy a abandonar. Yo voy a ir de frente en el desierto en la nube de día y en la columna de fuego por la noche. Voy a estar contigo en todo el tiempo y te voy a defender. Es más, no lo sabes todavía, pueblo, pero yo voy a partir el mar para que pases por en medio. Aleluya, ¿me entiendes? Aleluya, eso es lo duro. Es que, hermano, es así. Necesitamos que alguien entonces en la vida nos diga, ¿sabes qué? Hermano, le echaste a perder ahorita, pero tranquilo. Todos cometemos errores. Levántate. Vamos a retrasar la línea de aquí, punto, hacia adelante. Necesitamos que nos animemos unos a otros. No que estemos pendientes. Va a cometer un error. Lo dije. Yo lo sabía. Es que no puede. No va a poder. No podemos continuar de esa manera. Somos un pueblo que nos catapultamos unos a los otros, que nos empujemos. No se debe de quedar de ahí atrás. En vez de que una persona se quede atorado, hálelo con usted para el frente. Es como el pueblo de Dios ha salido. No, imagínense que la gente que sufre de ataques terroristas todos los días, se hubiera sentado y decir, ¿sabes qué? Pobrecito de nosotros, nadie nos quiere. No es así. Tuvieron que aprender en el desierto a saber de que dependen de Dios y de su ímpetu de cambio. Si nosotros cometimos errores, vamos a tratar de no volverlos a cometer.
Si nosotros nos quedamos atrás antes y atrás, cansados, nos empezó a perseguir Amalek. Nos empezó a tratar de destruir, empezó a atacar a nuestras mujeres, a nuestros viejos, a nuestros niños. No podemos quedarnos atrás. Tenemos que entonces jalar a todos, empujarnos a todos para que nadie sufra este problema. Entonces tuvieron que aprender a defenderse. Es así, defendernos entre nosotros. ¿Sabe lo que más a veces a mí me duele en situaciones? Y no quiero, ¿entiendes? Que a veces personas que reciben, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que soy el pastor más dedicado ni nada, pero que han estado con nosotros y en vez de apoyar, no, o en vez de traer gente, buscan cómo llevarse gente. Buscan estar llamando a la gente para llevárselos. Buscan cómo sacar a la gente para que se vaya. Eso duele. Eso es Amalek atacando que los que se... no, quédate atrás para que jalarte, llevarte, secuestrarte. No, no debe ser así, hermanos. No debe ser así. Tenemos que llenarnos, empujarnos. Y si hay algo de agradecimiento, es empujar toda la congregación para que vaya hacia adelante. No atacarnos, no disminuirnos, sino emocionarnos para que le sirvamos a Dios con más ganas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ya vamos a terminar, ya pastor ya me hizo señas. Miren Romanos 9, 22, 33. Antes de entrar ahí, el rol de cada una de las tribus era importante. Muchas veces la gente me dice, ¿por qué Dios en esta porción, la repetición de las palabras? Ustedes la leyeron, la porción de esta semana, ¿verdad? Donde empieza a repetir por cada tribu quién era el líder y quién era el papá de ese líder y de cuánto era el número en esa tribu y cuántas familias, esto y lo otro. Y la misma fórmula se va dando para cada una de las tribus. Y uno vuelve a repetir y a leer la misma palabra y la misma palabra. Uno puede, ¿sabe qué? Yo podía haber saltado. Yo la he leído tantas veces, yo puedo decir, voy a saltarle todo porque es la repetición. Nada más leo la primera línea y ya está, y después salto hasta la última. Pero ¿sabe qué? Con eso estoy disminuyendo la significancia de la Torah para con mi vida. Porque aunque sea la enumeración de esas personas de una manera repetitiva, ¿sabe lo que me está demostrando el Eterno con eso? Que la ley fue dada para todos ellos por igual. Que Él no ha hecho una ley mejor para el pastor, una ley mejor para los que ofrendan más, que una ley espiritual mejor que le sirva nada más a los que son los más ancianos en la congregación o que son los más fuertes, etc. No, los dio para todos. Está diciendo, yo traté a cada una de estas tribus con la misma intensidad, con el mismo amor, el mismo esmero, para todos fue dado la Torah. Este censo fue hecho con la dedicación de darles una independencia, darles una libertad y levantar sus regalos específicos de caracteres y lo específico que son sus talentos, es decir, levantarlos. Es como cuando un padre o una madre le dicen a los hijos, mira, tú eres así, y esta es así, y tu hermanita es así, y les describe para uno para con el otro. No tienen que ser todos iguales. Para empezar, todos tienen diferentes caracteres. Pero el punto es que cada uno tiene sus talentos diferentes. Entonces, si en vez de tratar de igualizarlos, les reconocemos ante sus hermanos los diferentes cosas que lo hacen especial a cada uno, se van a aprender ellos también a apreciar unos a los otros. No se trata de ecualizarlos. Yo no quiero hijos que sean iguales. Quiero que se aprecien. ¿Por qué? Yo soy una mancuerna para ti, el otro es otra mancuerna para el otro. Es decir, nos estamos recíprocamente reconociendo y ayudando. Que cuando yo no tenga fuerzas en esta área, yo puedo depender de mi hermano que va a someterme a ese hombro en el cual yo soy débil. Y eso es importante, que todos nosotros en la congregación nos reconozcamos que cada uno tiene su forte, su fuerza, sus talentos. Y si sabemos reconocerlo, nos apreciamos más. ¿Ok? Entonces, vamos ahora y terminamos con esto. Romanos 9, 22 al 33 dice, y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Déjame hacer esta pregunta.
¿Usted cree que Dios en el desierto, antes de sacarlos de allí, no sabía de que Corra se iba a revelar? Que los otros profetas, ¿cómo que se llama? Se me va ahorita los nombres, perdónenme, que empezaron a profetizar y Moshe los mandó a llamar y dijo, ¿y quién es Moshe para que nosotros vayamos para allá donde él? Nosotros no vamos para allá donde él. Lo mandaron, o sea, rechazaron a Moshe, la autoridad de Moshe, y dijeron, ¿quién es Moshe para que nosotros le hagamos caso y vayamos allá a compadecer frente a él? Así, habiendo sido su líder ya por tiempo, habiendo demostrado que él es el siervo elegido por Dios, y lo desecharon de esa manera. Los espías que vinieron desobedeciendo, diciendo, hablando cosas negativas. Usted sabe que Dios ya sabía que todo eso iba a pasar. Usted sabe eso, ¿verdad? Que Dios lo sabe todo. ¿Por qué entonces Dios dejó que todo eso pasara? Porque es necesario que nosotros descubramos a través de esas pruebas, primero, que Dios está ahí por nosotros. Segundo, de que Él nos va a dar la sabiduría. Tercero, que va a levantar fortalezas dentro de nuestra capacidad como seres humanos para ser mejores personas. Para descubrir dónde está nuestro corazón. Para que nos conozcamos quiénes realmente somos. Es necesario que pasemos la resistencia para crear habilidades necesarias para vivir mejor. Sí, denle un aplauso al Señor si se lo va a dar, dáselo duro sin miedo. Las pruebas nadie las quiere, hermanos, pero son necesarias. ¿Por qué Dios no depuró a toda esa gente? ¿Por qué no fueron los primeros que se murieron naturalmente? ¿Por qué no fueron de los que tuvieron que morir después del becerro de oro? Así Moshe se hubiera quitado de tener que sudar esa gota. ¿Cómo se dice? Esa gota gorda. Gracias, pastora. Es que no quería ofender a la gota. Hermano, Dios quiere que pasemos vicisitudes para que aprendamos. No se trata que es un padre, hermano. Es como cuando le enseñamos a los hijos. Yo siempre estoy poniendo el ejemplo de los hijos porque es que Dios es un padre. Y a veces nos puede facilitar el papá. No, pero él dice, pasa la prueba, échale ganas, muévete, empújate. ¿Por qué? Porque quiere que el muchacho aprenda. Entonces, mire, Romanos 9:22. Y casi Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dios nos deja saber que hay vasos que son preparados para ira y hay vasos que son preparados para ver la gloria de Dios en ellos. A los cuales también han llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como ciertamente dicen Oseas, a los que no eran mi pueblo los llamaré mi pueblo, y a los que no fue amada, la llamaré amada. En otras palabras, Dios va a sacar de los judíos, va a refinar y va a depurar a los que no son realmente, pero también de los gentiles va a permitir que entren algunos, pero va a depurar y va a sacar los que verdaderamente tienen el corazón para con Dios. En otras palabras, Dios va a levantar pueblo de ambos lados. Y en el mismo lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos de Dios viviente. E Isaías clama acerca de Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente de ellos será salvo. Solamente un remanente. Hay un remanente del pueblo cristiano. No es todo el cristiano, hay un remanente. Por eso es importante que entendamos lo que es la prueba, esa línea, esa marcación por una línea, la palabra siempre se llama divinidad, o sea, la demarcación de esa línea. Dios a veces, dijo Yeshua, yo no vine a traer, que dijo la paz, sino que vine a traer la guerra. A veces el pastel del Señor está cortado de esa manera. ¿Me entiende? El de línea, el primer corte del pastel se hace una línea por en medio. Es para saber dónde está una mitad, dónde está la otra. No, es para delinear adecuadamente cómo se va a seguir partiendo. Entonces Dios a veces tiene que delinear, poner esa línea primero para que las personas
tomen momentum y miren, ok, Dios se está partiendo. Entonces, ¿a qué lado voy a ponerme yo? ¿Se acuerdan cuando el problema del becerro de oro? Que tan pronto bajó, le dijo el Señor, ¿sabes qué? Baja que tu pueblo está desenfrenado y ya cometieron pecado. Entonces bajó y encontró la abominación del becerro de oro, se enojó, rompió las tablas y después tuvo que traer juicio. ¿Y qué pasó? Lo primero que dijo, todos aquellos que estén a favor de Dios, a mi lado. Todititos los levitas se pusieron inmediatamente al lado. Esa decisión, cuando le dije, imagínense, todos cruzan esta raya los que están a favor de Dios. Los primeros fueron los de su familia. Pero ¿qué pasó? En el momento que ellos se pusieron acá, esa línea les causó a ellos ahora tener que tomar una decisión fuerte. Porque la siguiente orden fue, agarra sus espadas y pásenle espada a todos los traidores. Familiares o no. ¿Está entendiendo? Fue una decisión de servir a Dios. Y cuando vas a servir a Dios tienes que establecer si vas a sacrificar, no a matar obviamente, son otros tiempos, pero a sacrificar ciertas relaciones a veces. Porque si las personas, aunque sea de la familia, están mal y continúan actuando mal y no quieren componer y siguen en pecado y siguen en cosas raras y siguen en cosas malas, usted tiene que establecer separación. Usted no va a dejar de ser familiar. Usted va a seguir orando por esa persona, va a seguir pidiendo que sean perdonados, que sean reestructurados, que sean bendecidos por Dios en el sentido que busquen la cara de Dios. Pero usted se tiene que separar. Es esa línea a la que estamos hablando. Entonces ahora terminamos con esto. Entonces, en el 27, Isaías clama acerca de Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente de Dios será salvo, porque el Señor cumplirá su sentencia justa sobre la tierra plenamente y sin demora. Y como predijo Isaías también, si el Señor de los ejércitos no los hubiese dejado descendencia, ¿cómo Sodoma habría venido a ser? Y cómo Gomorra seríamos semejantes a ella. En otras palabras, es tomar la decisión de ser diferente la que nos va a diferenciar, de no entrar a ser como Sodoma, a ser como Gomorra. Y no me estoy refiriendo solamente a los pecados, pero también al nivel de injusticia. Mira acá, Samán Matan Torrateino, el momento de la entrega de nuestra Torah. De manera casi invariable, la Parashot Bamidbar se estudia en el Shabbat antes de la festividad de Shavuot. Lo estamos haciendo exactamente 6 días antes. Esto se debe a una acertada decisión por parte de nuestros sabios. Por ejemplo, el Midrash comenta que la Torah fue dada en medio de 3 cosas. En medio de fuego, la presencia de Dios. Humeaba la montaña, fuego, centellas, erupción ahí dentro de esa nube, ¿okay? En medio del desierto, que representa la tierra. O sea, imagínense, cuando usted ve el desierto, lo que ve es tierra seca, árida, y el cielo, obviamente, y el sol ardiendo ahí arriba, y agua. Y entonces, y me refiero al agua que fue entregada por Dios para que ellos tomaran agua, es decir, vida. Dios representa en medio de esa picture, esa fotografía inhóspita que es el desierto, un lugar de muerte y de ruina, el agua representa vida. Por lo tanto, quedó la lectura de la Parashat Bamidbar el Shabbat antes de Shavuot, donde celebramos Samán Matan Torrateino, la entrega de la Torah en el monte Sinaí. Ahora vamos a ir hacia la siguiente parte, desarrollar la actitud y disposición. Eso es lo que tenemos que aprender en estos momentos que vamos hacia recibir, a celebrar la Torah. ¿Ok? Ir a la universidad no implica ser más estudioso. Depende de lo que la persona quiera hacer. Porque mucha gente va a la universidad y van a la universidad a la fiesta. Ni recibir mucha información coincide con ordenar toda esa información que uno recibe. Ni recibir mucha información coincide con ordenar toda esa información, es decir, utilizarla para beneficio.
Usarla con sabiduría para el beneficio personal, familiar y de la comunidad. ¿Hay sabiduría en el orden? Claro que sí. Porque un ladrillo fuera de su lugar provoca derrumbe a la estructura. Los que saben de construcción, ¿verdad, hermano? Un ladrillo fuera de lugar puede traer para abajo la pared. El fuego representa el entusiasmo, el fervor y la pasión en que se debe tener cuando se dedica el tiempo a la exploración y estudio de la Torah. Usted no puede decir, yo estudio la Torah, si no la pone por acción. Porque ese no es aprenderla, es que usted la compruebe, que sí trabaja. ¿Sabe por qué? Porque el beneficio es para usted, para usted, para usted y para mí. La tenemos que poner por acción para que descubramos que Dios no miente. Amén. Entonces dice, sin tal pasión, uno no puede apreciar y absorber completamente el contenido de la Torah. Es entendiéndola y haciéndola que descubrimos tu prosperidad. El agua representa la fluidez, flexibilidad y maleabilidad de la actitud de las personas al momento de estudiar e incorporar la Torah a su vida diaria. Una persona tiene que dejar ir su posición rígida y su comprensión de la vida. Además, la propiedad del agua, que usted sabe que el agua se forma en el recipiente donde usted la meta, esa forma toma. Tiene esa flexibilidad. ¿Okay? Por eso es que la Torah tiene diferentes niveles, tiene diferentes formas que nos afectan positivamente en la vida. Una persona tiene que dejar ir su posición rígida, decir, es que yo soy así. No, tienes que dejarte moldear. Y su comprensión de la vida. Además, la propiedad del agua la lleva al punto más bajo en altitud. Así también, la persona debe ser muy humilde cuando se dedica al estudio de la Torah. Es lo que decíamos anteriormente, vacíate de todo para que entre la Torah. Porque Dios tenía que sacarle lo maleado, lo feo, lo que inclusive era ese sentimiento de yo no puedo, yo no merezco, yo soy un esclavo, no puedo alcanzar cosas mejores. ¿Por qué? Porque lo tenía que sacar. Tienes que sacar eso para que pueda entrar la vida de la Torah. De otra manera la rechaza. Último, desierto representa la tranquilidad, serenidad y sosiego que una persona debe demostrar al estudiar Torah. Uno no puede aprender la Torah cuando está apurado, presionado, distraído o preocupado por muchas cosas. Requiere un ambiente como el desierto donde nada te distrae. Estás solo en el desierto, te vas a pegar. En el desierto de nuestra vida es cuando mejor concentración tenemos. Usted no se da cuenta de eso. A ver, mira, no importa la motivación, puede ser el enojo, puede ser que esté herido, puede ser, pero en ese desierto vas a obtener la concentración para salir del hueco. Porque vas a buscar cómo. Y, finalmente, porque así como el cuerpo es uno, dice en 1 Corintios 12:12, pero tiene muchas partes y todas las partes del cuerpo, aunque muchas constituyen un solo cuerpo, así es como es en el Mesías. Porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos en un solo cuerpo, ya sea judíos, gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y entonces usted miró para atrás, ya estoy terminando, fuego, agua, desierto que es tierra caliente, árida. Son los cuatro, hay 3 elementos de los 4 que conocemos. ¿Qué? Tierra, agua y fuego. Falta uno. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está el viento? Usted sabe que la palabra en hebreo ruach es viento, es espíritu, y a veces se puede tomar hasta como alma, dependiendo del contexto. La palabra ruach es viento, pero ¿dónde está el viento? Los sabios han deducido que en esa entrega de la Torah se dio en medio de fuego, de agua y de desierto. ¿Y el viento? Bueno, no se dio ahí, pero usted lo recibimos el día de Pentecostés. En el Nuevo Testamento, cuando dice que sopló un viento y que fue estruendoso y al mismo tiempo fuego o lenguas de fuego se formaron sobre la cabeza de los creyentes. Entonces, ahí se completó. Entonces, tenemos este entendimiento,
que entre fuego, agua, desierto y viento, Dios entregó todo lo que se llama la maravilla de la Torah. Amén. Porque sin el Espíritu no lo podemos comprender exactamente como Dios quiere que lo entendamos. Y es ahí donde se lleva a cabo este entendimiento, que hermano, cuando usted establece esa línea, aleluya, que establece, ¿okay?, esa diferencia entre que usted está dentro o está fuera, dependiendo del contexto de su situación. La línea del umbral o liminal es decisión que separa y es la matriz de tu cambio, es la incubadora de tu cambio. No desechemos las dificultades de la vida, aprendamos a utilizarlas para que surfiemos bien los problemas, los oleajes fuertes de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Lo recibas, pueblo de Dios. Amén. Baruch Hashem, aleluya. Bendito sea el Señor Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Señor, gracias por tu Torah, gracias por el entendimiento que nos permites entender hoy y que podamos utilizarlo en nuestro diario vivir. En el nombre de Yeshua lo pedimos. Bendice a todos los que recibieron este mensaje. Shalom. Shalom.